El tema, puntos notables de un triángulo. Vamos a resolver la página 67. Encuentra la recta y punto notable indicado para cada triángulo. La circunferencia circunscrita en el siguiente triángulo. Si está circunscrita, significa que la circunferencia va a estar al exterior del triángulo. ¿Cómo se encuentra? Ok. Recordemos, aquí leyendo las definiciones, circuncentro, puntos donde se cortan sus tres mediatrices. ¿Qué significa mediatrices? Que cada lado del triángulo lo vamos a dividir en mitad y vamos a trazar en esa mitad segmentos o rectas o rayos perpendiculares al lado, y donde se corten las tres mediatrices, ahí va a estar el círculo del centro que va a estar inscrito en él. Bien, agarramos nuestro compás y recordemos que para trazar las mediatrices tenemos que dividir el segmento en dos mitades. Entonces abrimos el compás un poquito más de la mitad y trazamos arcos. Ahora lo coloco sin modificar la abertura del compás, lo coloco en el otro vértice y pues trazo lo que es el otro arco. Entonces, donde se cortan ambos arcos va a pasar una recta que me va a dividir este lado de aquí en mitades. Entonces ahí tracé mi primer mediatriz. Forma 90 grados con este lado y además lo dividió en dos. Voy con el siguiente lado. Voy con este lado de aquí abajo. Coloco en el vértice y recuerden que hay que abrirlo un poquito más de la mitad. Lo vamos a abrir un poquito más. Y voy a trazar de esa forma arcos. Ahora lo coloco en la otra punta y busco que estos arcos que voy a formar se intersecten con los arcos anteriores. Ahora tomo la regla y voy a unir ambos arcos. Miren, no lo extiendo hasta allá porque aquí yo ya sé que aquí está el centro de la circunferencia. Pero para demostrarlo voy a encontrar el arco de este otro. Bueno, ahora voy a bisecar este lado de aquí. Y recuerden que basta con que lo abra un poquito más de la mitad, o puede ser todo el tamaño del arco, no importa, del lado, perdón. Lo voy a hacer así, del tamaño del arco, del lado, perdón. Entonces coloco el vértice y trazo un semiarco. Ahora lo coloco en el otro extremo y ahí está. Entonces ahora solamente voy a unir ambos arcos, que sería aquí y sería aquí. Y miren, ahí están, ahí se encontraron las tres mediatrices. Bien, ahora donde se intersectan las tres mediatrices voy a colocar
el compás y lo voy a abrir a cualquiera de sus vértices, a cualquiera, al que ustedes quieran, no importa cuál, pero a cualquiera. Y pues voy a trazar la circunferencia, y ahí tengo circunscrita mi circunferencia. Voy con el inciso 2. La circunferencia inscrita en el siguiente triángulo. Si la circunferencia está inscrita, significa que está dentro del triángulo, no afuera. Aquí está circu inscrita. El que está inscrito es el triángulo, pero en el círculo. Ahora vamos a trazar una circunferencia que esté adentro del triángulo y además que toque los tres lados. Como se puede ver, entonces es el incentro lo que vamos a encontrar. ¿Y qué hacemos para encontrar el incentro? La bisectriz, recta que corta por la mitad cada ángulo del triángulo. Significa que vamos a bisecar cada uno de los tres ángulos. Se los voy a nombrar para que no los equivoquemos. Aquí tenemos el vértice A, aquí tenemos el vértice B y aquí vamos a tener el vértice C. Bien. Entonces voy a comenzar por el vértice A. Agarro el compás y voy a bisecar el vértice A. Entonces lo abro de forma de trazar un arco que me toque ambos lados. Ahora voy a abrir el compás, a colocarlo en uno de los cortes que hizo el primer arco y voy a trazar arcos. Ahora con esa misma abertura lo coloco en el otro punto de corte que me hizo el primer arco y pues busco el punto donde se van a intersectar, que es aquí. Ahora voy a unirlos. Y ahí tengo bisecado el primer vértice. Voy a bisecar el segundo, el B. Hago el mismo procedimiento, coloco el compás en el vértice y voy a trazar un arco, no importa el tamaño, de forma que me toque los lados de el triángulo, de ese ángulo que se forma. Vuelvo a hacer la misma operación, coloco el compás en uno de los puntos de corte y trazo un arco sin modificar la abertura del compás. Vuelvo a abrir, a colocarlo en el otro punto de corte y busco donde se intersectan. Con que encuentre ya donde se intersectan ambos arcos, suficiente. Ahora uno el vértice con ese punto de corte y hace que aquí donde se cortan esas dos, ahí va a estar el incentro. Pero igual voy a hacer el mismo procedimiento con el tercer vértice. Coloco la punta del compás en el vértice y voy a trazar un arco, de forma que me corte los lados que forman el ángulo C. Ahora voy a abrir un poquito más el compás y voy a colocarlo en uno de los puntos de corte. Y para no confundirme con las que están adentro, pues lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahora coloco el compás en el otro punto de corte y vuelvo a trazar. Entonces aquí tengo el punto de corte
de ambos arcos y lo uno con el vértice. Y aquí es donde se forma el centro del círculo que va a pasar por los tres lados del triángulo, o sea, el círculo que va a estar inscrito dentro de él. Lo abro del tamaño de radio, un centro en el incentro y que toque uno de los lados. Y aquí está mi circunferencia inscrita en el triángulo. Aquí el triángulo está inscrito en la circunferencia, aquí el círculo está inscrito en el triángulo. Vamos con el siguiente, el baricentro. Punto donde se cortan las tres medianas. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento, pero en vez de trazar esas rectas perpendiculares, vamos a unir lo que es el centro de cada lado con el vértice opuesto, el centro de este con este y el centro de este lado con este lado. Entonces vamos a volver a nombrarlos: A, B y C. Bien, entonces voy a encontrar el centro del segmento AB, perdón. Entonces coloco en el vértice B y lo abro de forma que me quede un poquito más grande que la mitad y trazo un arco. Luego, sin modificar la abertura, vuelvo a hacer lo mismo y lo coloco. Entonces ahora ya no voy a trazarlo en verde como lo hice aquí, sino que voy a trazar siempre con lápiz carbón la mediatriz, que es donde me divide el segmento en dos partes. Es decir, que el segmento AB, la mitad está aquí. Entonces vamos a trazar lo que corresponde a la mediana, que va desde el vértice hacia el centro del círculo. Voy a hacer lo mismo con los otros lados. Ahora voy a trabajar el lado CB. Vuelvo a colocar en B y fíjense que aquí puedo usar este mismo arco. Lo vamos a extender un poquito más, ¿sí? Ahora lo coloco en C y busco que se corten. Entonces voy a unir los puntos de corte, que obviamente va a estar aquí y acá. Significa entonces que el punto de corte va a ser la mitad del lado CB. Este punto es la mitad del lado CB. Ahora lo voy a unir con el ángulo opuesto. Si este es el lado CB, entonces el vértice opuesto es el que está enfrente, es A. Y lo uno. Entonces significa que aquí está el baricentro. ¿Y qué es el baricentro? Es el punto donde, si yo tengo un triángulo,
voy a encontrar, supongamos que la regla es el triángulo, voy a encontrar el baricentro, y lo que va a hacer el baricentro es eso, el punto de equilibrio del triángulo, en este caso pues de la regla, ¿va? Ahora vamos con el último segmento, que es AC. Voy a seguir usando esta misma abertura. Ustedes, si se fijan, para encontrar el baricentro podemos usar la misma abertura para los tres triángulos, pero cuando es un triángulo equilátero, aparentemente. Ahora lo coloco en el vértice C y pues trazo esos cortes. Entonces ya sé que los cortes van a estar aquí y aquí, los uno con la regla. Y aquí va a estar el centro del lado AC. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la mediana? La unión del vértice B con ese punto, porque si AC es la regla, el color rojo, el vértice opuesto es el que está enfrente, porque el vértice A es parte de la regla del lado A, del lado AC, y el vértice C también, entonces el vértice opuesto. Y aquí tenemos el baricentro. Vamos con el último, el ortocentro. El ortocentro ya sabemos que es encontrar las alturas. Entonces tengo que encontrar las alturas, que aparentemente voy a trazarlas así. Esta sería una altura, la otra altura vendría como por acá, y la otra altura pues vendrá como por acá. Vamos a nombrarlos primero: A, B y C. Si voy a encontrar la altura, si uso como base AB, entonces voy a extender, a prolongar el lado AB. Lo voy a prolongar. Ahora voy a abrir el compás, lo coloco en el vértice C, ahí pueden ver, y voy a trazar dos arcos de forma que me toque aquí uno, miren, y me toque aquí el otro punto. Entonces voy a ir marcando en negro esos puntitos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ahora voy a encontrar la mitad de este segmento, de ese segmento, que lo vamos a llamar A minúscula y B minúscula. Entonces coloco el compás en el punto B minúscula y trazo los arcos respectivos. Ahora hago lo mismo con A minúscula y ya encontré los puntos de corte, que son aquí y obviamente en el vértice C. Ahora pues los uno. Ahí tengo la altura, pero la altura no es todo ese segmento rojo. La altura va a ser, vamos a hacerlo en verde, solamente ese segmento. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero tomando como base el segmento AC. Entonces veo que si va a pasar por acá la altura, tengo que prolongar el lado AC.
y vuelvo a hacer lo mismo. Coloco ahora en el vértice B y voy a hacer de forma que me corte en 2 puntos. Aquí hay uno y aquí va a estar el otro. Entonces a este le vamos a llamar A minúscula y a este le vamos a llamar C minúscula. Entonces significa que vamos a encontrar el punto medio de este segmento A minúscula, C minúscula. Tomamos el compás, colocamos en uno de los cortes y trazo los arcos respectivos. Ahora con el otro y pues ahí ya tengo mis puntos de corte, que sería este y acá. Que obviamente tiene que pasar por B. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuál va a ser la altura de si pongo como base el segmento AC? Esta sería la altura, esa que está en verde. Voy finalmente ahora poniendo como base el segmento CB, es decir que el vértice va a ser A. Entonces vamos a ver, a prolongar un poquito en ambos lados y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Coloco ahora en A. Aquí me puedo confundir con estos puntos de aquí, que hay demasiados. Entonces lo que voy a hacer es abrir un poquito más mejor. Aquí y acá. Entonces aquí voy a tener B minúscula y aquí voy a tener C minúscula. Entonces significa que voy a encontrar el punto medio de B hasta C, este de aquí. Coloco en B minúscula el compás y lo vamos a hacer un poquito grande para no confundir con todo el rayerío de adentro. Y aquí tengo mis puntos de corte, que serían este y este. Entonces por aquí va a pasar. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? La altura sería desde el vértice A hasta ese punto medio. Y ahí, donde se cortan las tres alturas, tenemos lo que conocemos como ortocentro.